Hola, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Eh, el tema de hoy que vamos a estudiar se trata sobre la inquietud del hermano Tomás, quien pregunta ¿qué significa servir a Dios? ¿Cómo poderle servir? Los puntos importantes o destacados sobre este tema son los siguientes. Para servir a Dios, simplemente lo que debemos hacer es su santa voluntad. Para servir a Dios no significa que vamos a usar nuestras manos para servirle. No podemos hacer nada bien para Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y la fuerza y Él no requiere nada de nosotros. Así se nos hace saber en Hechos 17:24. Dios hizo el mundo y todo lo que Él contiene. Él no habita en ningún templo creado por hombre. Se indica en Hechos 17:25 que Dios no es servido por humanos, no lo necesita, todo lo contrario. Él es el que provee la vida, Él es el que da el aliento. Por esta razón no podemos dar alimentos a Dios o dar algo para comer, algo de beber, ni aún podemos lavar sus pies humanos, porque Él es un espíritu. Pero ¿cómo lo servimos? Si no podemos servirlo con nuestras manos, en Romanos 14:17 se nos indica que el reino de Dios no está representado por comida ni bebida, sino por justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son cosas, hermanos, espirituales. En Romanos 14:18 se nos dice que la manera de servir a Cristo es con justicia, paz y gozo en el Espíritu. El que de esta manera sirve a Cristo es aceptable para Dios y aprobado por los hombres. Para servir a Dios debemos tener estas cosas espirituales que mencioné anteriormente: paz y gozo en el Espíritu Santo. En Efesios 6:6 se nos enseña que no debemos buscar servir al hombre, sino buscar servir a Cristo de corazón, haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandamientos. En el Salmo 102 se nos dice que debemos servir a Dios con alegría y cantos de júbilo. Esta es una forma de servir a Dios, la alegría, los cantos. En el Salmo 103 se nos resalta la soberanía de Dios como creador. Pertenecemos a Él. Una forma de servir a Dios lo indica el Salmo 104. Debemos dar acción de gracias, darle alabanza y bendecir su nombre. En el Salmo 105 se nos habla de la bondad y fidelidad y misericordia de Dios. Debemos dar gracias a Dios porque Él es el hacedor de todas las cosas buenas en nuestra vida. En 1 de Tesalonicenses 4:3 se nos da a conocer lo que Dios no le agrada. Se nos insta a abstenernos de la inmoralidad sexual porque la voluntad de Dios es la santificación. Hay religiones como la católica, cambiando al otro punto, que creen que están sirviendo a Dios a través de las procesiones y las oraciones a los ídolos. Esa no es la manera de servir a Dios. En Jeremías 10:2 se nos enseña que no debemos aprender el camino de las naciones. En Jeremías 10:3 se nos enseña que las costumbres de las naciones son vanidad. En Jeremías 10:4 se nos enseña la forma y los materiales que el hombre usa para crear sus ídolos, como la plata, los adornan con clavos y martillos, los aseguran para que no se muevan. En Jeremías 10:5 se nos enseña que no debemos tener ningún miedo a los ídolos, ya que no poseen ningún movimiento, no pueden hacer ningún mal ni ningún bien. Servir a Dios implica hacer su voluntad, es una forma de servirlo y de agradarlo. Cierra la puerta, hija. Otra forma de servir a Dios es siendo un buen padre que honra a su esposa. Cuando usted muestra amor por su prójimo y está sirviendo a Dios,
Cuando usted muestra amor por su prójimo, está sirviendo a Dios. Cuando usted no ha visto a Cristo y ama a su prójimo, está sirviendo a Cristo. En Mateo 25, 35 al 36 se nos enseña que Dios puede manifestarse a través de los necesitados, de los enfermos, de los mendigos y de los presos. Y si los ayudamos, podemos servir a Dios. Si ayudamos a estas personas, podemos servir a Dios. En Mateo 25, 37 al 39, Dios afirma a los justos que Él se manifiesta en el prójimo y en el necesitado. En Mateo 25, 40 se nos dice que cuando ayudamos a los más desprovistos es a Dios a quien estamos ayudando. Lo que usted ha hecho a su prójimo, Dios lo reconoce, hermano. La ayuda que usted le brinda a su prójimo, Dios la reconocerá. ¿Cuáles son nuestras antiguas creencias que mejoraron al escuchar la reunión? Gracias a esta reunión pude comprender la forma correcta de agradar a Dios, el cual no se agrada de comida ni bebida, sino de cosas espirituales como la justicia, la paz y gozo en el Espíritu Santo. Servimos a Dios a través de la alabanza, cánticos y amando a nuestro prójimo y brindando ayuda a quien lo necesite. ¿Cómo nos afecta este estudio? ¿Qué puede hacernos una mejor persona? ¿Qué